La Hora de lo Posible comienza su recorrido de 60 minutos por radiocomunidad.com con Elsie Bisbal. Buenas noches, querida audiencia. Es un gusto para mí estar con ustedes el día de hoy. Este es un espacio donde tienes una cita para reflexionar y mirar aquello que aún no has logrado en tu vida a través de Radio Comunidad. Hoy y todos los jueves a las 8 de la noche. Hoy estaremos en la dirección general con Elías Santana, en la edición y montaje Carlos Anoja, en las redes sociales Marjorie Enríquez, así como Joel Garrido y todos sus colaboradores. Y quien tiene el placer de acompañarles en la producción y moderación, Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar, a través de las redes sociales @Radio Piso Comunidad, tanto en Twitter como en Instagram. Ustedes también pueden ver este programa en el portal www.radiocomunidad.com y en Facebook pueden buscarlo por Radio Comunidad Venezuela. Además, pueden seguirnos en las redes sociales en la hora de lo posible, tanto en Twitter como en Instagram, también por mi canal, y en YouTube también pueden buscarlo tal cual como se escribe. Bueno, dicho esto, hoy tenemos el placer de continuar con los 5 temas que hemos estado hablando en los últimos programas referidos a las 5 técnicas de aprendizaje vivencial. Esto es unas herramientas que da un programa de capacitación de la empresa Indelser Consultores, y ellos me han entregado este material para yo compartirlos con ustedes sobre las experiencias que se viven en este programa. No obstante, en el programa se hacen una serie de actividades, una serie de tareas que por supuesto, dado lo reducido del tiempo de la radio, yo no lo puedo compartir con ustedes, pero sí les puedo ofrecer una abreboca bueno, no tanto abreboca, sino una abreboca y un poquito más de lo que son los contenidos de cada una de estas 5 técnicas de aprendizaje experiencial. Y se llama así: Vive 5 técnicas de aprendizaje, y esas 5 técnicas son proactividad, propósito, prioridad, paz y poder. Hasta ahora hemos hablado de la proactividad, el propósito, la prioridad, y el día de hoy vamos a hablar sobre la paz. Y además les comento, el programa del día de hoy, yo voy a estar solo hablando con ustedes sobre la paz, lo que es esa pequeña palabra de 3 letras, pero que tiene un gran significado para nosotros trascender hacia una acción concreta. Y en otras oportunidades, en el próximo programa, vamos a entrevistar a una persona. Yo siempre lo dejo como una sorpresa para que, relacionado con el tema que el día de hoy, que es el capítulo de la paz, vamos a ver. Bueno, dicho esto, cuando nosotros buscamos e investigamos, indagamos qué es la paz, resulta que en los buscadores o en la RAE, que es la Real Academia Española, la palabra paz tiene diferentes connotaciones. Por un lado, se habla sobre la paz de los países. Por otro lado, hablan sobre lo que es el fenómeno de la paz.
por ejemplo, que es la relación de armonía entre dos personas o varias personas sin enfrentamientos ni conflictos, o la ausencia de ruido o ajetreo en un lugar, en un espacio. O sea, es cuando no existe ruido. Fíjense cómo ya estamos empezando como que a puntualizar sobre lo que significa la paz para cada uno de nosotros. Em, la paz con otros se da cuando tenemos un juego y hemos terminado esa sesión, y es un sentimiento de armonía interior. Está relacionado con el cristianismo incluso, que tiene que ver con las deidades y lo que significa la conexión del descenso de la paz sobre nosotros. En este sentido, cuando revisamos una serie de conceptos y elementos que están allí disgregados en diferentes materiales, efectivamente hay uno que a mí me llama la atención, que es el que centra también los objetivos de este programa, que tienen que ver con que la paz se da cuando danzo con el otro y juego el juego del otro. Por lo tanto, la paz también tiene que ver con el amor, porque justamente estoy danzando en la compañía del otro. Dicho esto, ahora vamos a una primera pausa musical y los dejo con la canción de Bendita tu luz de Maná. Disfrútenla. Y continuamos con la hora de lo posible. Y mi nombre es Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar. En el segmento anterior estábamos hablando sobre qué es la paz y por qué tenemos que trabajar la paz en cada uno de nosotros, y por qué la paz está en este programa de Vive, las 5 técnicas de aprendizaje vivencial de esta empresa Indelser Consultores. Resulta que la paz la reconocemos como un estado de ánimo. Es decir, los estados de ánimo es lo que nos impregna nuestra vida, es lo que representa nuestra realidad en el día a día, nuestro mundo, nuestra forma de actuar. De hecho, colorean nuestro alrededor. Como dice Fernando Flores, los estados de ánimo son nuestra sintonía afectiva con nuestra situación como un todo. Estar sintonizado afectivamente con nuestra situación abre o cierra posibilidades, por cuanto los estados de ánimo nos predisponen a ciertas acciones. Es decir, condicionan nuestro comportamiento. ¿Qué significa esto? Que en el transcurrir del tiempo, la paz puede modificar nuestro andar. Y es que utilizando la paz como una técnica específica, en el día a día para lograr accionar cosas posibles en nuestro alrededor, significa modificar justamente y aceptar lo que ha pasado en nuestro pasado. O sea, la paz se relaciona con nuestro pasado, con las cosas que ya no podemos cambiar, que ya no se pueden manejar. Cuando nosotros aceptamos lo fáctico, las cosas que ya no
no se pueden cambiar, allí empezamos a sentir serenidad, empezamos a sentir armonía, empezamos a sentir paz. En este sentido, el hecho de lograr trascender aquello que yo puedo juzgar como injusto o juzgar como, como que no me queda muy claro por qué ocurrió y si me quedo pegada desde mis expectativas con respecto a aquello que ocurrió, seguramente voy a estar resentida. Y en ese sentido no voy a tener paz, sino que voy a estar en rabia, en rencor. ¿Por qué? Porque no acepto eso que pasó. Y justamente para lograr la paz, lo que hay es que aceptar aquello que pasó. El hecho de la paz que tiene que ver con el pasado, con esas cosas que ya no puedo cambiar, reconoce e identifica la situación que ha pasado específicamente y, y logra, vamos a decirlo de manera coloquial, pasar la página. Si nosotros hacemos foco en que es posible justamente hacer ese cambio, entonces pudiéramos estar en paz. Por ejemplo, si nosotros queremos trascender alguna situación dolorosa o repulsiva de un pasado, nosotros pudiéramos diseñar o propiciar una conversación para justamente trascender eso, ya sea con una persona que necesitamos conversar o pudiera, yo lo he dicho en otros programas, hacer una carta y no entregarla, pero sí desahogarte con eso que le quieres decir a esa persona. Entonces, esto, el solo hecho de diseñar o propiciar una conversación o hacer un ritual donde haces efectivamente un cierre con ese pasado, te va a permitir hacer una práctica consciente donde de una manera generosa, tanto a ti como incluso hacia la otra persona, puedes cambiar tu hoy, en tu hoy, la mirada hacia ese pasado y lograr alcanzar con esta forma ya sea de esta conversación o este ritual que tú quieras hacer de esa conversación, lograr sentir un alivio, ¿por qué no decirlo? Un alivio por sentir que te has sacado esa espinita o te has logrado quitar ese dolor que te tenía, en cierta forma, con algún rencor, algún resentimiento o alguna rabia que pudiera estar allá. El proceso de lograr esa paz tiene que ver justamente con una declaración y es la declaración de perdón, de perdonar al otro. Cuando miramos la palabra perdonar, si la dividimos, fíjense, significa que es de perder, y donar, que es entregar. Y el que es el perder, que es el del tiene que ver con perder el dolor, soltar ese rencor, perder la raíz de esa amargura que nos pueda estar atando hacia el pasado. Y en ese perdonar, el donar tiene que ver con donar amor, con ser empático, tener paz en el corazón y donar la cura
para justamente reestructurar de nuevo el alma. En este sentido, el perdonar es una declaración que nos permite trascender y avanzar en el sentido de continuar desde la liviandad por la vida. Dicho esto, vamos a ir a una segunda pausa musical y para ellos los invito a que escuchen la canción Somos una marea de gente y ojalá que esa marea de gente sea en paz. Disfrútenla. ¿Qué le voy a hacer si yo amo lo diminuto? ¿Qué le voy a hacer si yo no quiero que el océano sea tan profundo? No, no. ¿Qué le voy a hacer si yo en lo pequeño encontré la fuerza de mi mundo? Oye, ¿qué le voy a hacer si yo pienso que ellos y nosotros sumamos uno? ¿Qué le voy a hacer? Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Y qué le voy a hacer si yo vi las gotas de tu llanto? De tus gotas me inundé, transparencias en mi ser, soñé torrenciales de amor y fe, como lluvia de primavera, borrando grietas, igualando mareas. Y es que gotas sobre gotas somos olas que hacen mares. Gotas diferentes pero gotas todas iguales. Y una ola viene y dice: óyelo. Somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y es que somos una marea de gente, todos diferentes, remando al mismo compás. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite. Y una ola viene y dice: mares de gente sigue, y el mundo repite, repite, repite. Y continuamos con la hora de lo posible. Mi nombre es Elsie Tamara Bisbal y seguimos con el tema de hoy sobre la paz. Fíjense, yo estaba hablando en el segmento anterior que para lograr
la paz, se debe perdonar. Ahora, habrán personas que dirán, pero ¿cómo yo voy a perdonar? Esto es algo que me hicieron, esto es imperdonable. Realmente les voy a decir algo. El perdonar no tiene que ver con el otro. El perdonar tiene que ver conmigo misma, o sea, contigo. Tiene que ver con esa decisión personal de soltar, dejar ir esa rabia, ese rencor, esa sensación de malestar hacia el otro. No tiene que ver con excusar el comportamiento de esa persona, sino de sencillamente dejar de pensar en esa persona con eso que me hizo. Y tampoco es que se trata de hacer algún tipo de terapia y ejercicio mental tipo gurú para que se desaparezca absolutamente la información que está en nuestras mentes. No se trata de eso, porque eso es imposible, al menos que Dios lo quiera no tenga un accidente en el cerebro. Y no se trata de eso. Se trata justamente de lograr entender que la paz es en mí, en ese recuerdo y esa forma de yo interpretar a esa persona y de traer al hoy, al aquí, al día del hoy, todos esos recuerdos a cada rato. O sea, si yo sigo, por ejemplo, hablando de una persona que hace 20 años me hizo un daño, entonces ahí yo no estoy en paz, porque sencillamente estoy reconociendo que esa persona hoy día me sigue haciendo daño, aunque esa persona ya no exista, aunque esa persona hasta se haya olvidado de mí. Entonces no tiene ningún sentido que yo esté allí dándole y recordando y diciendo por qué esa persona, o sea, eso no tiene ningún sentido. Cuando me refiero a soltar, me refiero a sencillamente en el lenguaje soltar esas amarras que me aten a ese sufrimiento del pasado. Ustedes no han visto que a veces hay personas que todo el tiempo están hablando del pasado, que ese pasado cuando a mí me hicieron y que a mí me embromaron con esto y me hicieron lo otro. Bueno, esas personas tienden a estar conectadas completamente con ese resentimiento. Y en la paz se busca lo contrario. En la paz justamente se busca aceptar que eso ocurrió, pero que ya pasó. Eso ya no está en el hoy. Eso pertenece al pasado. ¿Ok? Entonces, el poder continuar nuestro camino pensando más en el futuro, en más bien valorar que aquello que pasó me permitió aprender, me permitió no quedarme en ese camino, por esa vía, con esa persona, sino seguir adelante por otro camino, el incluso agradecerle a la vida porque esa persona me permitió cambiar al rumbo en el que estoy hoy. Eso es tener paz. En ese proceso de buscar justamente la creación de una nueva identidad, de una nueva forma de ver el mundo, es esencial eh, tener conciencia de que la paz es esencial para avanzar, para mirar ese futuro de una manera diferente. Yo les voy a poner un ejemplo. El año pasado a mí se me murió un hermano por COVID. Él era médico epidemiólogo en Valencia, estado Carabobo, y
bueno, lamentablemente se infectó trabajando. Él estaba allí directamente con pacientes de todo tipo y tuvo que atender, y él tenía toda su protección, pero lastimosamente, bueno, se infectó. ¿Qué pasa? Que me guste o no, la vida me enseñó que a veces hagas lo que tú hagas, las cosas suceden, los eventos suceden. La vida nos arrebató a un hermano y a pesar de eso, ¿qué le agradezco yo a la vida? Bueno, el que haberlo conocido, el que me haya enseñado que en la vida eh, el investigar, el ser científico, el tener fe, sobre todo fe, él tenía mucha fe, él era un hombre religioso. Él siempre iba a su misa, estaba muy metido en la parroquia, los padres lo conocían, lo querían mucho. Y, y su lema principal es que en la vida hay que ser muy responsable, hay que responder ante la adversidad. Y con todo el dolor de su partida, nosotros sin poder estar en sus últimos momentos, pero siendo fiel a su legado, bueno, yo por lo menos acepté en mi presente que mi querido hermano ya no está, con toda la tristeza que eso implique, pero, pero desde el hoy estoy en paz porque, bueno, él me entregó todo lo que pudo darme en vida. Dicho esto, vamos ahora a una tercera pausa musical y los dejo con la canción de Mercedes Sosa. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Disfrútenla. Y continuamos con la hora de lo posible. Les sigo acompañando Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y el tema de hoy que estamos hablando es sobre la paz. Fíjense, hay varias maneras de aproximarnos a lograr justamente esos cambios que tienen que ver con nuestro pasado en referencia a lograr la paz. Primero es, como les estaba diciendo en uno de los segmentos, reconocer e identificar la situación o la sintonía afectiva, o sea, cuáles son las emociones que tenemos con esa situación del pasado, ya sea porque nos da mucha rabia o porque nos da tristeza o porque nos da miedo, y cómo eso influye, eso que está en el pasado, influye en mi hoy, en mi presente, ya sea abriendo o cerrando posibilidades. Entonces, cuando ya nos ponemos a ver eso que nos puede estar afectando en el pasado, en el hoy, nos pone en la posibilidad de ubicar cambios que podamos, en las que podamos lograr modificarlos. O sea, si nosotros sabemos, lo que quiero decir con esto es que si nosotros sabemos que hay algo que está en el pasado, que nos está afectando, si tenemos esa capacidad de mirar eso que nos está afectando en el hoy, también seguramente podemos tener la capacidad de analizarlo, de interpretarlo y de trascenderlo. ¿Por qué no? Porque el tema es que cuando no lo reconocemos, cuando no sabemos por qué es que nos pasan las cosas, por qué será que yo estoy brava. A veces yo escucho comentarios así cuando estoy haciendo coaching, no sé por qué estoy bravo, no sé por qué me da tristeza, pero cuando empezamos a hurgar, a revisar,
el detalle, ahí podemos conseguir qué es lo que efectivamente pudiera estar afectando. Puede ser porque te despidieron en algún momento o te regañaron cuando estabas niño por jugar o porque no te dejaban hacer ciertas cosas. Eso quizás quedó allí instalado y eso que está en el pasado quizás no lo has trascendido, quizás no lo has perdonado. Lo segundo que deberíamos hacer para justamente aproximarnos a un cambio con respecto al pasado es diseñar y propiciar una conversación, como lo dije en el anterior segmento. ¿Eso por qué? Porque si nosotros logramos trascender una situación, ya sea por una conversación con una persona que tengamos pendiente, o sencillamente escribirle esa carta, pudiéramos definitivamente salir de esa historia que nos ha estado haciendo sentir mal porque sencillamente nos mantenemos en el resentimiento y en el rencor. Cuando nosotros logramos practicar de manera consciente y amable y generosa con justamente el perdonar ese pasado y empezamos a sustituir las frases que nos conectan con el rencor o el resentimiento, empezamos más bien a practicar de manera consciente la gratitud y también la esperanza por hacer acciones que nos permita cambiar ese futuro, allí es en ese momento que vamos a lograr justamente trascender y lograr alcanzar acciones concretas y fundamentales para empezar en el hoy cambios sustanciales para un futuro más saludable en la relación con el otro. ¿Por qué? Porque justamente es en esa práctica consciente, en esa práctica del día a día, donde sustituimos esas historias de rabia o de resentimiento o de historias que no nos alimentan para nada de bienestar, las empezamos a sustituir por frases hacia esas personas desde la generosidad, es que realmente empezamos a ver cambios en nosotros. Incluso eso se nota a nivel corporal, a nivel emocional y por lo tanto en nuestro lenguaje. ¿Y saben qué es atrayente? Cuando ya tu lenguaje no es de la queja, no es de una distracción en un pasado. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a alguien que diga, ay, qué chévere, ahí viene esta persona que todo el tiempo se está quejando? ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar escuchando a una persona que todo el tiempo se está quejando, porque eso no es nada constructivo. Eso es como arar en la arena. Eso no tiene ningún sentido y no vamos a ningún lado desde esa mirada. Yo los voy a invitar a que ustedes, en este sentido, con respecto al tema de la paz y mirando lo que pudiera ser posible hacia el futuro, se hicieran dos preguntas. La primera es, ¿qué situaciones de hoy consideras que están en paz en relación con tu pasado? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué situaciones hoy reconoces que aún requieres trascender hacia la paz?
Y una vez que tú anotes esas dos, las respuestas a esas dos preguntas, piensa de qué te das cuenta. Y ya para ir cerrando, les tengo dos frases para que descansen y tengan un sueño reparador. Uno es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofende. Y esta última que les quiero regalar es, perdona a los demás. Y continuamos con la hora de lo posible. Les sigo acompañando Elsie Tamara Bisbal, profesora de la Universidad Simón Bolívar. Y el tema de hoy que estamos hablando es sobre la paz. Fíjense, hay varias maneras de aproximarnos a lograr justamente esos cambios que tienen que ver con nuestro pasado en referencia a lograr la paz. Primero es, como les estaba diciendo en uno de los segmentos, reconocer e identificar la situación o la sintonía afectiva, o sea, cuáles son las emociones que tenemos con esa situación del pasado, ya sea porque nos da mucha rabia o porque nos da tristeza o porque nos da miedo, y cómo eso influye, eso que está en el pasado, influye en mi hoy, en mi presente, ya sea abriendo o cerrando posibilidades. Entonces, cuando ya nos ponemos a ver eso que nos puede estar afectando en el pasado, en el hoy, nos pone en la posibilidad de ubicar cambios que podamos, en las que podamos lograr modificarlos. O sea, si nosotros sabemos, lo que quiero decir con esto es que si nosotros sabemos que hay algo que está en el pasado, que nos está afectando, si tenemos esa capacidad de mirar eso que nos está afectando en el hoy, también seguramente podemos tener la capacidad de analizarlo, de interpretarlo y de trascenderlo. ¿Por qué no? Porque el tema es que cuando no lo reconocemos, cuando no sabemos por qué es que nos pasan las cosas, por qué será que yo estoy brava. A veces yo escucho comentarios así cuando estoy haciendo coaching, no sé por qué estoy bravo, no sé por qué me da tristeza, pero cuando empezamos a hurgar, a revisar el detalle, ahí podemos conseguir qué es lo que efectivamente pudiera estar afectando. Puede ser porque te despidieron en algún momento o te regañaron cuando estabas niño por jugar o porque no te dejaban hacer ciertas cosas. Eso quizás quedó allí instalado y eso que está en el pasado quizás no lo has trascendido, quizás no lo has perdonado. Lo segundo que deberíamos hacer para justamente aproximarnos a un cambio con respecto al pasado es diseñar y propiciar una conversación, como lo dije en el anterior segmento. ¿Eso por qué? Porque si nosotros logramos trascender una situación, ya sea por una conversación con una persona que tengamos pendiente, o sencillamente escribirle esa carta, pudiéramos definitivamente salir de esa historia que nos ha estado haciendo sentir mal porque sencillamente nos mantenemos en el resentimiento y en el rencor. Cuando nosotros logramos practicar
de manera consciente y amable y generosa con justamente el perdonar ese pasado y empezamos a sustituir las frases que nos conectan con el rencor o el resentimiento, empezamos más bien a practicar de manera consciente la gratitud y también la esperanza por hacer acciones que nos permita cambiar ese futuro, allí es en ese momento que vamos a lograr justamente trascender y lograr alcanzar acciones concretas y fundamentales para empezar en el hoy cambios sustanciales para un futuro más saludable en la relación con el otro. ¿Por qué? Porque justamente es en esa práctica consciente, en esa práctica del día a día, donde sustituimos esas historias de rabia o de resentimiento o de historias que no nos alimentan para nada de bienestar, las empezamos a sustituir por frases hacia esas personas desde la generosidad, es que realmente empezamos a ver cambios en nosotros. Incluso eso se nota a nivel corporal, a nivel emocional y por lo tanto en nuestro lenguaje. ¿Y saben qué es atrayente? Cuando ya tu lenguaje no es de la queja, no es de una distracción en un pasado. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a alguien que diga, ay, qué chévere, ahí viene esta persona que todo el tiempo se está quejando? ¿Ustedes han escuchado eso alguna vez? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a nadie le gusta estar escuchando a una persona que todo el tiempo se está quejando, porque eso no es nada constructivo. Eso es como arar en la arena. Eso no tiene ningún sentido y no vamos a ningún lado desde esa mirada. Yo los voy a invitar a que ustedes, en este sentido, con respecto al tema de la paz y mirando lo que pudiera ser posible hacia el futuro, se hicieran dos preguntas. La primera es, ¿qué situaciones de hoy consideras que están en paz en relación con tu pasado? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué situaciones hoy reconoces que aún requieres trascender hacia la paz? Y una vez que tú anotes esas dos, las respuestas a esas dos preguntas, piensa de qué te das cuenta. Y ya para ir cerrando, les tengo dos frases para que descansen y tengan un sueño reparador. Uno es de la Madre Teresa de Calcuta, que dice, el perdón es una decisión, no un sentimiento, porque cuando perdonamos no sentimos más la ofensa, no sentimos más rencor. Perdona, que perdonando tendrás en paz tu alma y la tendrá el que te ofende. Y esta última que les quiero regalar es, perdona a los demás, no porque merezcan tu perdón, sino porque tú eres el que merece vivir en paz. Hoy estuvimos en la dirección general con Elías Santana y en la edición y montaje Carlos Zanoja, y quien les acompañó en la producción y moderación Elsie Tamara Bisbal. Y los dejo con la canción de Imagine de John Lennon,
y The Plastic Ono Band. Disfrútenla. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky.